Buenas tardes. Vamos a ver ahorita el título 4 de las personas físicas. El título 4 de las personas físicas viene dentro de la estructura de la agenda fiscal o en la Cámara de la ley del impuesto sobre la renta, o viene también en la Cámara de Diputados, este, o en la Fisco Agenda, depende cómo se llame el, el libro de leyes que tú compres o consigas. En este caso, el título 4 nos habla primero de las disposiciones generales. Las disposiciones generales primero nos dice que quiénes son sujetos del impuesto. Los sujetos del impuesto, como personas físicas, dice son los residentes en México, toda la persona que vivimos, que estamos aquí en México y que tengamos algún negocio, o si no lo tenemos de cualquier manera lo pagamos indirectamente. Y también dice que los ingresos en efectivo puede ser en cheque o puede ser en dinero, en cash, como le llaman. También pueden ser en bienes, en crédito, transferencias, eh, tarjeta, etcétera. Y nos dice también los residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales en México. Si tú vives afuera en el extranjero y tienes actividades aquí en México, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, rentas un local y estás recibiendo dinero de aquí, del establecimiento que tienes en México, pues estás recibiendo un ingreso y hay que pagar los impuestos. Eso es muy normal. Y también los que presten servicios profesionales independientes a través de un establecimiento en el país. Sí, también los extranjeros que presten servicios profesionales independientes a través de un establecimiento en el país. O sea, aquí ya abarca los diferentes tipos de ingresos de las personas extranjeras que tengan establecimientos en México. Este viene siendo el título 4 de las personas físicas. Enseguida vemos un párrafo importante que sale en nuestra declaración anual. Cuando tú haces tu declaración anual que inicia en los datos informativos, vamos a ver el artículo 90 de personas físicas obligadas al pago del ICR. En este artículo 90 nos habla que las personas físicas residentes en México y están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos de los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en conjunto no excedan de 600,000 pesos. La persona puede recibir préstamos de otra persona, o de un acreedor. Puede recibir préstamos hasta 600,000 pesos, pero los tienes que informar en la declaración anual. Si te fijas, cuando haces tu declaración anual, te pide esa información y viene aquí en el artículo 90 de personas físicas. Entonces, tú puedes meter préstamos hasta 600,000 pesos y no tienen ningún problema. Y hay que informar los préstamos que tienes hasta 600,000 pesos. Nada más es de carácter informativo. O sea, estos préstamos no excediendo 600,000 pesos no tienen ningún problema. No se consideran ingresos. Entonces vemos, dice que existe la obligación de reportar en la declaración anual ingresos por préstamos, premios, donaciones cuando superan los 600,000 pesos. O sea, si no superan los 600,000 pesos, no tienen la obligación de pasarlos ahí a la declaración anual. Es nada más de carácter informativo. Y esto no determina si deben declararse si los préstamos son en efectivo o por transferencia. O sea que si tú recibes un préstamo de 600,000 pesos y no rebase los 600,000 pesos, pues estás exento de declararlos. Y cuando los declares, no importa si son en efectivo o son en transferencia. Lo mismo.
Y luego vamos a otra parte donde dice que no se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes. Dice que no se consideran ingresos obtenidos en los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Tú tienes un fideicomiso y tienes rendimientos, esos no se consideran ingresos. Estos rendimientos únicamente cuando estos rendimientos se destinen únicamente a fines científicos, políticos, religiosos o establecimientos de enseñanza, de acuerdo al artículo 151 de esta ley, o también cuando financias a la educación, también en esta parte no se paga impuesto por estos ingresos, siempre que sea y también cuando sean a nivel de licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. De manera directa es cuando es un pariente de forma directa. Tampoco se consideran ingresos para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de entidades federativas. En esta parte entran todos los programas que vienen siendo estatales o federales, que nos dan los gobiernos. Hay varios ejemplos, los de adultos mayores, todos los que ya conocemos algunos, que tú recibas ingresos de apoyos económicos no se considerarán ingresos. Estos quedan exentos de pago de impuestos. También dice que en este artículo 90 nos explica también que se consideran los ingresos. También se consideran ingresos los deudas y créditos en moneda extranjera, pero siempre y cuando obtengan ganancia cambiaria. O sea, cuando tienes créditos o trabajas moneda extranjera, tienes créditos en moneda extranjera, tienes una moneda y cuando sacas la fluctuación de la moneda hay una diferencia en la cual te da ganancia. Entonces ahí se saca la diferencia, y de esa diferencia sí se paga el impuesto. En el caso de los créditos también se reconocen como ingresos. El crédito no se reconoce como ingreso, porque si tú checas que cuando tú obtienes un crédito, se va hacia el balance, no se va hacia el estado de resultados. Pero si vas a pagar impuestos si tú eres el que presta, vas a pagar impuestos sobre las ganancias que tengas del crédito que diste. En el caso de la persona que recibe el crédito, pues no va a pagar sobre el crédito. O sea, no va a hacer deducción sobre el crédito, sino va a deducir nada más la parte que son los intereses o la ganancia o los rendimientos en otros casos. Y tratándose de ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicados en el extranjero, los contribuyentes no lo considerarán para efectos de los pagos provisionales de este impuesto, salvo previo en el artículo 96. Sí, cuando tú tienes, por ejemplo, tú ya pagaste impuestos, aquí es como el tratamiento de la doble tributación. Si tú tienes ingresos por ejemplo en Estados Unidos, en donde más tiene uno ingresos, y los mandas a México, a veces el SAT te manda un requerimiento de que debes tanto dinero, pero esto se debe a que tú mandaste un dinero de Estados Unidos para acá. Entonces el gobierno lo considera como ingreso, pero en este artículo nos dice que no se considera ingreso siempre y cuando tú tuviste la ganancia en Estados Unidos. Por ejemplo, tú trabajas en Estados Unidos y tienes el dinero, lo mandas para México.
Lo que tienes que hacer es comprobar de que tú lo ganaste allá y pagaste impuestos allá. Entonces cuando ya pagaste impuestos allá en Estados Unidos, ya no tienes por qué pagar impuestos acá en México, porque ese dinero ya se pagó impuestos allá. Por eso dice que no se debe hacer pagos provisionales sobre esto. También dice que cuando tú resides en el país y cambias de residencia al otro país, por ejemplo, resides en México y cambias de residencia a Estados Unidos, pues que no harás la declaración, o sea que antes del año no se considera que no se consideran pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto. O sea, lo que ya pagaste queda como pago provisional, lo que pagaste antes del anual. Y ya de ahí en adelante lo que ganes en el otro país ya no lo tienes que declarar, nada más vas a declarar la parte proporcional a lo que tuviste aquí en México. Ya si ya tuviste las actividades después en Estados Unidos, en el tiempo después de que estuviste en México, ya no pagarás impuestos, se considerará como un pago definitivo. Y eso es lo que en general trae el artículo 90 del título 4 de las personas físicas. Y ahí vamos viendo ya poco a poco, entrando al tema, a los temas fiscales. Vamos a ir a ver qué quiere decir cada cosa. Si hay dudas ya vamos a ir entrando a los temas. Esto es lo que trae el artículo 90 de personas físicas, que es el título 4 de las personas físicas. Vimos que se consideran los ingresos y que no se considera ingreso. Entonces, enseguida vamos a ver los siguientes artículos del título 4. Este tema lo vamos a dejar así y el siguiente tema lo vamos a presentar. Vamos a ir viendo la ley, lo que viene siendo paso a paso, para saber conocer pues lo que vienen siendo los conceptos que considera la ley, y vamos a ir entrando poco a poco a lo que va a ser la práctica. Primero hay que ver qué se consideran ingresos, qué no son ingresos, qué está exento y qué no está exento, y ya después veremos ya los temas ya fiscales que vienen siendo ya la práctica. Con esto terminamos este tema. Si te gustó, ponle like y suscríbete, que vamos a ver si es posible lo más que podamos ver de la ley. Vamos a ir poco a poco los días que tengamos tiempo.